والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah. Bienvenidos, ya Juan, a la serie de clases sobre el estudio de fiqh, la jurisprudencia islámica, y seguimos con el estudio del libro Adab al-Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración. Y hoy, bi'idhnillahi ta'ala, empezamos el nuevo capítulo, Babu Salat al-Jama'a, el capítulo de la oración en congregación. Salat al-Jama'a, aquí empieza con la explicación, el comentario de Sheikh, el libro, para aquellos, para recordar a nuestros hermanos, el libro que estamos estudiando es escrito por el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, y estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhullah, uno de los grandes sabios de hoy, que está en Medina y tiene un círculo, una silla y un círculo de conocimiento en la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah preserve el Sheikh. El Sheikh empieza con su comentario sobre el nombre del capítulo, Bab Salat al-Jama'a, el capítulo de la oración de congregación, y dice: establecer la oración en congregación en la mezquita es obligatorio sobre los hombres, y las mezquitas fueron construidas para ese propósito, para el salah, para hacer el salah en las mezquitas y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en las mezquitas. Y fue legislado el adán, el llamado a la oración para ese propósito, para establecer el salah, llamar a los hombres a la mezquita, a establecer el salah en la mezquita. Cuando entra el tiempo, se llama el adán, para que la gente sepa que ya entró el tiempo y es tiempo para ir a la mezquita y establecer el salah en la mezquita. Y ese es el significado, dice el Sheikh, de la frase que se dice en el adán: Hayya ala salah wa hayya ala al falah. Vengan a la oración y vengan al éxito. Y dice el Sheikh, la gente del lugar cerca de la mezquita que puede escuchar el adán, pues llega a rezar allí en la mezquita, día y noche, 5 veces al día y noche, dice el Sheikh, para establecer las 5 oraciones obligatorias. Y igualmente es un beneficio para conocerse uno al otro. Los vecinos o los hermanos o los creyentes que van a rezar en la mezquita se conocen uno al otro, conocen sus asuntos y sus situaciones, y se ayudan y se apoyan uno al otro. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, después de mencionar el nombre del capítulo, empieza y dice: وَأَقَلُّهَا
اثنان في غير جمع وعيد. Que la oración en congregación, lo mínimo debe de ser dos personas, afuera de la oración de Juma y afuera de la oración de el Eid, por ser que Juma y Eid se necesita más de 2 personas. Pero la oración en congregación normal se necesita solo 2 personas, lo mínimo, 2 personas o más. Ese es el dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Y Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad comenta y dice que la oración de una persona cuando está solo, la oración que hace él mismo solo, cuando llega otra persona y se junta a él para rezar con él, ahora se convierte esa oración a Jama'a, congregación. Que debe de haber lo mínimo un imam y un ma'mun. Ma'mun es el que sigue el imam. Entonces el imam es el que dirige el salah y el ma'mum es el que sigue el imam en el salah. Entonces, por lo mínimo debe de ser 2. Un imam y un ma'mum que lo sigue. Y en eso, siendo 2, se convierte esa oración en salat al-jama'a, oración de congregación. Y sigue el Sheikh y dice, y esto indica que de este salat al-jama'a, que lo que menciona Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, el salat de Abdullah ibn Abbas cuando estaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam en la noche en la casa de su tía Maimuna. Maimuna era una de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Abdullah ibn Abbas, dice el Sheikh, llegó después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó el salah, llegó y se puso a su lado izquierda y entró en el salah con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dirigió el salah y quien estaba con él, o sea, Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, y igual los que estaban detrás de él, que era Maimuna, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando Abdullah ibn Abbas llegó a su izquierda, a su lado izquierda, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam lo movió con su mano, lo movió y lo puso en su lado derecha. Y esta narración, dice el Sheikh, está reportada en Sahih al-Bukhari y Muslim. Entonces, aquí vemos varias cosas. Que primeramente es permitido ser en la oración de la noche en que estaba haciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es permitido, o sea, la oración nocturna, es permitido hacerla en congregación. Eso es primero, porque lo hicieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es primero. Segundo, que las mujeres y los hombres también pueden estar, solo que las mujeres están atrás de los hombres como cualquier otra oración. Y que aquí vemos que cuando la persona llega, nomás son 2 hombres, el hombre cuando llega con el imam no se pone de atrás del imam, pero se pone a su lado derecha del imam y se pone junto de él. Y aquí vemos en esta narración que Abdullah ibn Abbas se puso a su izquierda. Y es obligación del imam dirigir el salah, entonces debe de corregir todo lo que él ve y tiene el poder de hacer, en corregirlo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando vio que Abdullah ibn Abbas se puso a su izquierda, lo quitó con su mano, lo movió y lo puso a su lado derecha. Entonces son de los beneficios de esto, que vemos
que en esta oración, en cualquier oración o salah de congregación o de jama'a, que el hombre, si son solo dos hombres, entonces el hombre, el ma'mum, el que sigue el imam, se pone a su lado derecha. Y las mujeres se ponen atrás de los hombres, claro. Naam. Igualmente dice el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, dice, igual el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando un hombre llegó tarde a la oración, cuando la oración ya terminó, el hombre llegó y iba a rezar solo. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Ala rajulun yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ah." Yani, no hay un hombre aquí que le dé caridad a este hombre y reza con él o ora con él. Entonces aquí vemos, y este hadith dice el Sheikh que está reportado en Sunan Abi Dawud y Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, y el hadith es sahih, dice el Sheikh. Y aquí vemos de que es permitido para una persona que ya rezó la oración obligatoria, si viene un hermano para rezar la oración obligatoria y encuentra que ya terminó, para que no rece solo y para que rece en una congregación y tomar o recibir la recompensa en hacerlo, pues uno de los hermanos, si quiere, puede rezar con él, aunque ya rezó la oración obligatoria, y entra con él con la intención de una oración voluntaria. Así que se puede hacer la congregación después. No. Y también este hadith es el delil, aunque hay diferencias de opinión, Juan Barakallahu Fikum, de que si se puede hacer otra congregación después de la primera. Hay sabios que dicen que no se debe de hacer, y hay de los imams, como el imam Malik, rahimahullah, que el imam Malik, que era el imam de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina, en su tiempo, en el tiempo del imam Malik, que cuando la gente llegaba y empezaba otra congregación después de la primera, el imam Malik lo prohibía y hasta pegaba a la gente en veces con su bastón para que no lo hicieran. Entonces hay de las opiniones de los imams que no permita eso, porque eso abre la puerta para la gente perezosa de no llegar a tiempo a la congregación o el jama'a cuando rezan los musulmanes. Entonces llega a cualquier hora sabiendo que alguien va a rezar con él. Pero aún que tomaron esta postura o tenían esta opinión, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith que es sahih, que reportado en Sunan Abi Dawud y Sunan al-Tirmidhi, y se puede ver la explicación de este hadith en Urwa al-Ghalil del imam al-Albani rahimahullah, que el profeta sallallahu alaihi wasallam permitió una segunda congregación con este hombre que llegó tarde. Entonces aquí tenemos la evidencia de que el profeta sallallahu alaihi wasallam permitió, así como dijo Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, que dijo hay gente que no permite la segunda congregación, pero aquí tenemos este hadith, el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo inició esta segunda congregación cuando le preguntó a la gente, ¿hay alguien aquí que puede rezar con él o darle caridad y rezar con él? Entonces él mismo inició esta segunda congregación. Y hay gente que dice sobre esto, este hadith es sahih, o hay sabios que dicen este hadith es sahih, pero aquí había dos diferentes intenciones. Uno solo iba a rezar la obligatoria y la otra persona iba a rezar la voluntaria, y por eso es permitido. Pero si los dos van a rezar la obligatoria, pues no deben de hacer una congregación. Y Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi menciona
y la mayoría de los sabios mencionan, no hay ninguna evidencia para decir que es completamente necesario tener la misma intención para hacer una congregación, como vemos aquí. El profeta sallallahu alaihi wasallam inició esta congregación sabiendo que la persona llegó tarde, iba a rezar la obligatoria con la intención de la obligatoria, y la persona que le iba a dar caridad y ayudarle a formar la congregación, pues iba a rezar con la intención de voluntaria. Así que esta es una evidencia fuerte para decir que es permitido hacer una congregación o una jama'a después de la primera jama'a, aunque la persona no debe de faltar a la primera jama'a sin excusa. O sea, no debe de faltar a la primera jama'a, porque la primera jama'a es obligatorio. Es obligatoria esa jama'a, esa congregación. Así que si la persona falta sin excusa, nomás porque no le dio gana a rezar en ese tiempo o tomó su tiempo y llegó tarde, eso es un pecado. Es un pecado porque esa congregación con el imam que establecen en la mezquita es obligatorio sobre los hombres y no deben de faltarla. Pero si por caso la persona llega tarde porque llega de un lugar lejos de su trabajo o de algo pasó o duró mucho para llegar a la mezquita o hacer el vudú o usar el baño o cualquier cosa y se tardó sin ninguna intención de no cumplir con esa obligación, o sea, la persona no lo hizo así con la intención de llegar tarde, pues entonces vemos que es una excusa para esa persona si es que tiene una excusa. Pero la gente que no tiene una excusa y nomás no le da gana de ir temprano a la mezquita para rezar en la primera congregación, este es un pecado por ser que esa congregación es obligatoria. Es obligatoria. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi y dice, y claro, esto es afuera de, como menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab aquí, esto es afuera de Salat al-Jum'a y Salat al-Eid. La oración de Jum'a, de viernes, y la oración del Eid. Por ser que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dijo que la congregación es por lo mínimo 2 personas, excepto Jum'a y excepto Eid. Porque en Jum'a se necesita más de 2 personas y también Eid. Y dice el Sheikh, no es suficiente tener solo 2 personas para establecer Jum'a o para establecer el Eid. Se necesita más de eso. Dice el Sheikh, se necesita más de solo 2 personas, de un imam y otra persona que sigue el imam. Y dice, a lo que es más, aunque hay muchos dichos de los sabios y de los imams de la sunna sobre este asunto, lo más correcto es de que Salat al-Jum'a y Salat al-Eid, por lo mínimo se necesita un imam, el khatib y el imam, y 2 ma'mumain. Ma'mumain, 2 personas que están detrás del imam. Entonces, una persona que es el imam y 2 personas que están detrás rezando con el imam. Así que con eso cumple con ser congregación para Jum'a y congregación para Eid. Por lo mínimo, entonces son 3. Por lo mínimo, entonces son 3. Y dice el Sheikh, y de verdad no hay nada exacto en ningún texto específico con esa expresión que debe de haber por lo mínimo 3 personas. Pero vemos que es una práctica y un dicho de los imams, de los sahaba y los tabi'in, de que no hay Jum'a y que no hay Eid, excepto que hay lo mínimo
3 personas. Entonces dice el Sheikh, no se establece Juma en un lugar si no hay por lo mínimo 3 personas, y no se establece Eid en un lugar si no hay por lo mínimo 3 personas. No, estamos hablando 3 hombres. 3 hombres. No mujeres. Estamos hablando 3 hombres. Por lo mínimo 3 hombres. Aunque hay 5 mujeres, la congregación de Juma es obligatorio para los hombres. Entonces, para establecer Juma con el juicio de Salat al-Juma, con el juicio de la oración del viernes, tiene que ver por lo mínimo en esas filas 3 hombres. El imam y dos hombres detrás de él. Aunque haya más mujeres atrás, por ser que los imams de la Sunna han dicho que Salat al-Juma es la obligación sobre los hombres. Entonces, si las mujeres están ahí o no, eso no es lo que establece el Juma. El Juma se establece porque es obligatorio para los hombres. Entonces, por lo mínimo para el Eid y para el Eid y el Juma debe de haber por lo mínimo 3 hombres. Wallahu a'lam. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice: وهي واجبة على الأعيان حضرا وصفرا حتى في خوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. Que Sheikh Muhammad Wahhab dijo que la oración en congregación es obligatoria sobre los hombres, sea que están en su local o están de viaje, sea que están en su ciudad, sus pueblos o su ciudad, o están de viaje. Hasta es obligatoria esa oración hasta cuando hay miedo o en los tiempos de guerra. Subhanallah. Y eso está basado, dice el imam, en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala cuando dijo: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. Y si estás con ellos, pues dirige para ellos el salah. Y aquí el Sheikh lo va a explicar con más detalle esta ayah bi'idhnillahi ta'ala. Dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, comenta sobre esto, este dicho de Sheikh Muhammad Wahhab, y dice Sheikh Abdul Muhsin: Salat al-Jama'a es obligatoria para los hombres, sobre cada hombre mukallaf. El hombre mukallaf es el hombre sano de su mente, musulmán, y ha llegado a esa edad de pubertad. Él es un hombre mukallaf, un hombre que ya es obligado de hacer el salah y las otras obligaciones como hombre. Y las evidencias para esto, para la obligación de establecer la oración en congregación para los hombres en tiempo de miedo, dice el Sheikh, está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Que dijo Allah subhanahu wa ta'ala: y cuando estés con ellos, pues dirige para ellos el salah, que un grupo se mantenga de pie a tu lado, arma en mano. Cuando se hayan postrado en sujud, que vayan atrás y que otro grupo que aún no haya rezado venga y ore contigo. Que tengan cuidado, dice Allah subhanahu wa ta'ala en estas ayat, ya Juan. Allah subhanahu wa ta'ala menciona
poniendo, ¿cómo se dice?, énfasis, diciendo, y tengan cuidado y no dejen las armas de la mano. Entonces, aquí en estas ayat, aunque es tiempo de guerra, aunque, subhanallah, es tiempo que deben tener cuidado y caución, o sea, asegurarse que no va a llegar el enemigo detrás de ellos, pues Allah subhanahu wa ta'ala no les permitió dejar la congregación. Entonces esto es evidencia de que cuando no están en el tiempo de miedo o de guerra, pues aún más es obligado. Si es obligado el salah en jama'a, en congregación, cuando están en ese tiempo de guerra o cuando hay combate o cuando el enemigo está cerca, si tienen que vigilar, que asegurar que los enemigos no llegan cuando están en salah, pero de todos modos Allah no permitió para el profeta sallallahu alaihi wasallam dejar la congregación de la oración, pues entonces cuando no están en esa situación, pues es aún más obligatorio. ¿Sí me explico? Entonces aquí el Sheikh menciona esto. Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah menciona esta aya, dice el Sheikh, para comprobar o dar la evidencia de que la oración es obligatoria para los hombres. Es decir, la oración en congregación, en jama'a. Igualmente dice el Sheikh, otra evidencia de que es la oración en congregación para los hombres es obligatorio. El hadith que está reportado en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, del hadith de Abu Huraira radiyallahu anh, que el profeta sallallahu alaihi wasallam iba a quemar las casas de aquellos que no llegan a la mezquita para rezar las oraciones obligatorias en congregación en la mezquita. Y dice el Sheikh, este hadith es fuerte, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam iba a quemar las casas de aquellos que dejaban de ir a la mezquita a rezar en congregación. Entonces este hadith es fuerte y es una evidencia fuerte que indica que es obligatorio el salat al-jama'a. Salat al-jama'a es obligatorio para los hombres. Y claro, estamos hablando de los hombres que no tienen excusa para no ir a la mezquita, que no tienen excusa. Claro, si la persona está enferma o está disabilitada, que no puede caminar o está enferma o algo le ha pasado, pues eso es una excusa, ¿no? Estamos hablando de los hombres que no tienen excusa, están bien, están sanos, tienen la capacidad físicamente para ir a la mezquita y pueden ir, o sea, en esos horarios que tienen los hombres. Claro, en los países musulmanes es diferente porque, por ejemplo, en Arabia Saudita todo para cuando es tiempo para el salah. O hay una musalla o una mezquita en cada esquina o cada 2 cuadras hay una mezquita. Pero si estamos hablando en los países no musulmanes y la persona está trabajando, digamos, durante el día, puede ser que no puede rezar en la mezquita Dhuhr y Asr porque está en el trabajo, pues eso es una excusa también, por ser que él vive en un país no musulmán y no hay tantas mezquitas y no puede dejar su trabajo para hacerlo, pero él reza en su trabajo o en un lugar cuando tiene el tiempo de hacerlo en esos tiempos de las oraciones. Pero estamos hablando aquí esto de la gente que deja de ir a la mezquita sin ninguna excusa. Igualmente dice el Sheikh, el otro hadith que es evidencia es el hadith que le llegó el hombre Ibn Abi Maktum, el hombre ciego,
que le llegó preguntando al profeta sallallahu alaihi wasallam por permiso de no ir a la mezquita. Y el hombre llegó y le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, yo tengo excusa, es decir, porque era ciego. Yo tengo un permiso de quedarme en la casa por el esfuerzo grande que tengo que hacer para llegar a la mezquita, siendo que soy ciego. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿escuchas el adán de tu casa? Donde estás, en tu casa, ¿tú escuchas el adán? Y sabemos que en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam lo hacían con la voz del hombre, así, sin ningún micrófono o bocinas o nada de eso. O sea, solo con la voz del muadhin, de la persona que llamaba el adán. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿escuchas el adán de tu casa? Y el hombre dijo: sí. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: no tienes excusa. Tienes que llegar a la mezquita. Entonces aquí, si el hombre ciego no tiene excusa de dejar de ir a rezar en la mezquita, pues entonces un hombre que no tiene esa dificultad, pues aún más es obligatorio para él. Así que el hombre no debe dejar de rezar en la mezquita en congregación, esas oraciones obligatorias. Claro, aquí está una condición, como dicen los sabios, que le preguntó al hombre ciego, le dijo: ¿escuchas el adán? Entonces es una condición aquí. Si el hombre hubiera dicho no, o sea, vive tan lejos que no escucha el adán, le hubiera dado el permiso. Pero como está tan cerca a la mezquita que puede escuchar el adán, entonces no hay excusa para él. Entonces a esos hermanos, claro, y hermanas que, pues más aquí se aplica a los hombres, a esos hermanos que viven muy lejos de la mezquita por ser que viven en un país no musulmán, y puede ser que en una ciudad grande hay solo una mezquita o dos y están muy separadas y están muy lejos de la casa, pues aunque debe de ser todo el esfuerzo de ir a ese lugar, si se les hace difícil por transporte, por trabajo, por cualquier otra razón, pues entonces inshallah esperamos que Allah no se los haga, no considera eso obligatorio para ellos. Pero deben de todos modos hacer el esfuerzo de rezar en las mezquitas. Una de las cosas que es tan asombroso, subhanallah, que las mezquitas aquí en México que he visto, o que me han informado de las mezquitas, aunque no he ido a esas mezquitas a unas, me han dicho que no están abiertas para Salat al-Fajr. Subhanallah. Subhanallah. Para que sea una mezquita, la mezquita debe estar abierta las 5 oraciones. Si no, es como una musalla o un lugar nomás que se usa para rezar. Pero mezquita, que le llaman mezquita, masjid, el masjid está abierto para las 5 oraciones. Y hay hasta mezquitas que no hay ahí, no se puede rezar ahí Isha en la noche porque no hay nadie ahí, o en la mañana porque no hay nadie ahí, o durante la semana no está abierto y nomás solo en los fines de semana está abierto. Eso no es mezquita, eso es una musalla, pero no es mezquita. La mezquita, el masjid, está abierto para las 5 oraciones cada día, excepto si hay una emergencia o hay algo ocurrió, una calamidad, un accidente, algo que se tuvo que cerrar la mezquita por una razón, pero que esté cerrada toda la semana y nomás se abre en los fines de semana, o que está siempre cerrado para el Fajr o para Isha o algo así, siempre, constantemente, eso no es una característica de una mezquita. Que sea nombrada como musalla. ¿Qué es la diferencia de mezquita y musalla? Musalla es solo un lugar que se puede usar para orar, cualquier tipo de oración. Pero la mezquita es donde se hace Jumu'ah, donde se cumplen las 5 oraciones y se establece en esa mezquita Jumu'ah. Así que es algo que, Juan Barakallahu Fikum, es algo que debemos darle mucha importancia al salah en congregación en la mezquita, en el masjid. Y eso es algo
muy importante que mucha de la gente no le está dando importancia, ni los imams mismos de las mezquitas le dan importancia, subhanallah. Y el Sheikh dice también el hadith que está reportado en Sahih al-Bukhari y Muslim, que narró Abu Huraira también, radiyallahu an, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Athqala as-salah ala al-munafiqin salat al-fajr wa salat al-isha, wa la ya'lamuna ma fihima liyatawhuma walau habwan." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: las oraciones más pesadas sobre los hipócritas son las oraciones de al-Fajr, la oración del alba, wa salat al-Isha, la última oración de la noche. Así que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si supieran lo que hay en esas oraciones, llegaran a la mezquita para rezar esas oraciones, aunque tuvieran que arrastrarse para llegar ahí. Entonces esta también narración, este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es fuerte, y es una evidencia fuerte que nos enseña la gran importancia para los hombres cumplir el salah en la mezquita en congregación. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo los munafiqin, aquí mencionó los hipócritas. Entonces los hipócritas son los que no van a la mezquita a rezar. Esos son los hipócritas, los que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que iba a quemar sus casas. Subhanallah. Entonces es una obligación para los hombres. Es una obligación para los hombres, ya Juan. Y no es excusa. Depende de la situación de cada persona, pero generalmente solo porque vives en un país no musulmán y hay una mezquita en tu lugar, no es excusa para no ir a rezar en la mezquita, excepto que si vives muy lejos y se te hace muy difícil por transporte porque no tienes el dinero para pagar siempre para ir, o no tienes el modo de ir para ese lugar porque está demasiado lejos. Pero la persona no debe de hacer excusas, debe de hacer el gran esfuerzo para hacerlo, y Allah subhanahu wa ta'ala se lo va a facilitar. La gente, en vez de tratar de cumplir con su Señor y esperar hasta que su Señor le facilite ese asunto para él, hacen excusas primero para no hacerlo. Se les hace más fácil hacer la excusa y no hacerlo y no cumplir que luchar y tener paciencia en lo que es difícil. Subhanallah. Así que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe y nos perdone de nuestros fallos, errores y pecados, y nos aumente en conocimiento y fe para cumplir con él subhanahu wa ta'ala. Sigue Sheikh Abdul Muhsan al-Abadi y dice también lo que ha narrado Abu Huraira radiyallahu an, la narración de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, la narración de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, que dijo que él mismo, Abdullah ibn Mas'ud, dijo radiyallahu anhu, dijo: quien quiere y esté feliz de que Allah lo mantenga musulmán mañana, es decir, que no lo desvía del Islam, pues que guarde y cuide esas oraciones obligatorias, las cuales se hace el llamado a ellas, es decir, las 5 oraciones obligatorias donde se hace el adán de la mezquita. Que cuiden esos, es decir, que cuide de hacerlas en las mezquitas donde se llama el adán para esas oraciones. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado, dice Abdullah ibn Mas'ud, por cierto, Allah ha legislado para su profeta y el profeta de ustedes, Sunan al-Huda,
las prácticas de la guía. Y por cierto, estas oraciones y rezar en las mezquitas para cumplir con estas oraciones es de los Sunan al-Huda. Son de las prácticas de la guía, del camino recto. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. Si ustedes rezan en sus casas, así como reza aquel que se desvía y reza en su casa, pues han abandonado la sunna de tu profeta. Han abandonado ustedes la sunna del profeta de ustedes. Subhanallah. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Y si abandonan la sunna de tu profeta, del profeta de ustedes, pues se han desviado. Se han desviado. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرْ فَيَحْسُنَ الطَّهُورِ ثُمَّ يَعْمُدْ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخُوطُهَا حَسَنَةً. Y que alguno de ustedes, cualquier hombre que hace el wudú, se purifica y hace el wudú y se purifica bien y después sale a la mezquita, a cualquiera de estas mezquitas para cumplir con la oración, no hace eso excepto que Allah escribe para él por cada paso que él da para irse a la mezquita a cumplir con el salah. Allah le escribe por cada paso, le escribe una obra buena, una hasana, una recompensa. وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً. Y por cada paso que da a la mezquita, Allah lo eleva y lo sube en estatus en la dunya y la akhira. وَيَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَيَّةً. Y por cada paso que da a la mezquita, Allah le quita y le borra un pecado. Subhanallah. وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ. Y no hemos visto aquel que se aleja de orar en la mezquita. Esa persona, no hemos visto la persona que se aleja de rezar las oraciones obligatorias en la mezquita, excepto que es un hipócrita que tiene una hipocresía clara que todos pueden ver. Subhanallah. Y sigue y dice: وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ. Hasta un hombre que lo traigan guiándolo a él por cualquier razón que no ve o está grande o lo que sea, que lo traigan guiándolo a él hasta que llegue a la fila para rezar. Subhanallah. Entonces, este dicho de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an es algo que está reportado, dice el Sheikh, está reportado en Sahih al-Muslim también. Y sigue y dice que también Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dijo: kunna idha فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسعنا به ظن. Que nosotros solíamos pensar mal de aquella persona que no llegaba a rezar Salat al-Isha. Esa persona que no llegaba a rezar Salat al-Isha, nosotros solíamos pensar mal. Salat al-Isha y Salat al-Subh, es decir, Salat al-Fajr. Aquellas personas que no llegaban a rezar Salat al-Isha y Salat al-Fajr, solíamos pensar mal de ellos. Ese es un dicho de Abdullah ibn Umar radiyallahu an, reportado en el Mustadrak del Imam al-Hakim, y el Imam al-Dhahabi ha mencionado que el hadith es sahih. Igualmente, Imam al-Dhahabi dijo: وَأَسَعْنَا بِهِ ظَنْ, y el dicho y solíamos pensar mal de él, es decir, pensábamos que era hipócrita, porque en ese tiempo solo los hipócritas dejaban el salah. Subhanallah. Y hasta la fecha, hijo, la gente
que no le da importancia al salah, no lo ve como una obligación grandísima, o no tema a Allah subhanahu wa ta'ala en no cumplir con él, con esa gran obligación, pues no van a las mezquitas. Hay gente que no tiene ninguna excusa y no van a las mezquitas. No para Jumu'ah, no para día a día. Dicen, o sea, que pues no pueden ir a todas las oraciones porque trabajan. Está bien, se entiende. Pero si la persona está libre en sus días libres y aún en sus días libres no va a rezar las oraciones en la mezquita, no hay excusa. No hay excusa. Es que la gente, específicamente en los países no musulmanes, se ponen muy perezosos, los hombres, en ir a establecer esa gran obligación en cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, en establecer el salah en congregación en las mezquitas. Y los hombres han dejado esa práctica. Hasta los encargados de las mezquitas, que tienen esa obligación de abrir la mezquita y estar allí, ellos mismos rezar esas oraciones allí, no lo hacen. Una persona que su trabajo solo es ser el imam de la mezquita. Lo traen de Egipto, o de Marruecos, o de Jordania, o Palestina, o de Arabia, o lo que sea, y lo traen para eso, según, y no abre la mezquita para rezar Fajr, no abre la mezquita para rezar Maghrib o Isha, o Dhuhr o Asr, no abre la mezquita para hacer esas cosas. Eso es un gran crimen, es una gran tristeza, porque es una obligación que no están cumpliendo con eso. Las mezquitas deben de estar abiertas para las oraciones obligatorias y los hombres son obligados a ir a cumplir con esa gran obligación. Es el segundo pilar del Islam, el salah. El salah obligatorio para los hombres es en congregación en las mezquitas. Eso es para el hombre. Así que si vives en un pueblo o una ciudad donde no hay mezquitas, pues se entiende. Esa persona no puede porque no hay mezquita donde él vive. En pueblo fulano o pueblo fulano, pues no hay mezquita. O si viven en una ciudad grandísima, como por ejemplo en la Ciudad de México, y viven en el norte y la mezquita no está hasta en el sur o algo así, o viven en el este y la mezquita está en el oeste de la ciudad, pues sí se complica en una ciudad grandísima llegar de un lado a otro, pero eso depende de la situación de la persona. No quiere decir cada día es así. Hay hermanos que trabajan de su parte, tienen sus propios negocios y no van a la mezquita. O sea, tienen sus propios negocios y no van para Jumu'ah. O no van en los fines de semana para tratar de rezar todas las oraciones que puedan ahí. O sea, es algo que de verdad, cuando se reflexiona y se piensa bien, muchas de esas cosas no son excusas, no tienen excusas, y se van a parar ante Allah subhanahu wa ta'ala por lo que no hicieron sin excusa. No, subhanallah. Sigue el Sheikh aquí y menciona, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Y el Sheikh dice: وَأَمَّا النِّسَاء فَلَا تَجِبْ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةِ. Acerca de las mujeres, no es obligatorio sobre las mujeres que ellas vayan a las mezquitas para orar la oración en congregación, así como los hombres. No es obligatorio para ellas. Si ellas van, está bien, no hay nada que les previene o que les prohíbe eso, pero orar en sus casas es mejor. No tienen la obligación de ir a la mezquita, y orar en sus casas es mejor para ellas. Orar en la mezquita es mejor para el hombre y es obligatorio para el hombre. Pero para las mujeres no es obligatorio rezar en las mezquitas. Y el Sheikh dice el mismo hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: وَلَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ
masajidillah, y que no previenen las siervas de Allah subhanahu wa ta'ala a las mezquitas de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que el hombre no debe de prevenir su mujer ir a la mezquita. Eso indica que ella puede rezar en su casa, porque si el hombre, el hombre no va a prevenir su mujer, o no va a prohibir a su mujer ir a la mezquita si es que es una obligación para ella ir a la mezquita. Entonces, aquí este hadith muestra dos cosas. Primeramente, que no es obligatorio para las mujeres rezar en las mezquitas, y los hombres no deben de prevenir las mujeres a ir a las mezquitas cuando ellas quieren ir a rezar ahí, si es que es algo posible y no trae daño para ellos en la casa, sus obligaciones de la casa, de sus hijos y las obligaciones que ella tiene con su esposo. No. Y este hadith, dice el Sheikh, está reportado en Al-Bukhari y Muslim, y Imam Ahmed igual menciona el hadith o el dicho de Abdullah ibn Umar, la narración de Abdullah ibn Umar, que está reportado en el Musnad de Imam Ahmed, que menciona este mismo hadith, pero que termina diciendo وَبَيُوتَهُنْ خَيْرٌ لَهُنْ, pero sus casas de ellas, o sea, las casas de ellas son mejores para ellas. No. Es decir, el hadith completo con esta diferente narración de Abdullah ibn Umar, que está reportado en el Musnad de Imam Ahmed, es que no deben prohibir las siervas de Allah subhanahu wa ta'ala ir a las mezquitas de Allah subhanahu wa ta'ala, y las casas de ellas son mejor para ellas. Son mejores para ellas. No. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Y vamos a seguir en este capítulo hablando de la oración de la congregación en la próxima clase, en las próximas clases, ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala quiere y nos permite. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.